Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer capítulo 14, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. Capítulo 14, hermanos, ¿lo tienen todos? Vamos a leer del versículo número 25 en adelante. Dice la Biblia, hermanos, San Lucas capítulo 14, versículo número 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Una vez más dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos, esta tarde? Y muy sencillo, hermanos, esta tarde el pensamiento muy breve también, hermanos. Una porción realmente, hermanos, interesantísima para nuestra vida. Y una porción también, hermanos, conocida por el pueblo, hermanos, por el pueblo de Dios. Una porción bastante, hermanos, sí conocida por el creyente. Y quisiera, hermanos, así brevemente que pensáramos a la luz, hermanos, de esta porción, algo con respecto, oye, bien diría yo, ¿qué, hermanos, implica llevar la cruz de Cristo? ¿Qué implica el poder llevar, hermanos, la cruz de Cristo? Yo creo, hermanos, que, y estoy más que seguro, hermanos, de que las personas, o diría yo, los creyentes, hermanos, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, somos las personas, hermanos, más privilegiadas de sobre la faz de la tierra. ¿No sé si estás de acuerdo con eso? Amén. Nosotros como creyentes, hermanos, somos las personas más privilegiadas de sobre la faz de la tierra. Y si le digo que somos las personas más privilegiadas, es porque, hermanos, en nuestra vida se dio, hermanos, el milagro más extraordinario que cualquier ser humano puede experimentar en la vida. Nosotros, hermanos, hemos alcanzado por pura misericordia la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que
nosotros, hermanos, vagábamos en el mundo. Si usted se recuerda cómo era su vida, usted va, hermanos, a entender lo que vamos a tratar esta tarde. Nosotros vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Nosotros vagábamos en el mundo, hermanos, para donde el diablo nos hacía, para donde el enemigo, hermanos, nos guiaba. Así caminábamos nosotros. Vagábamos conforme a la corriente de este mundo, ajenos, hermanos, e ignorando por completo la gracia y la misericordia de Dios para nuestra vida. Nosotros, hermanos, nunca imaginamos un día poder alcanzar, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Nosotros nunca nos imaginamos un día, hermanos, poder formar parte de un pueblo escogido. Dice este libro sagrado, hermanos, de que nosotros éramos reos de condenación eterna. Pero, hermanos, llegó el día cuando la gracia y la misericordia de Dios y el plan divino de Dios, hermanos, se revela a la vida de nosotros. Viene, hermanos, la palabra y la revelación a través de Jesucristo y la palabra del Evangelio. Y viene, hermanos, a tomar nuestra vida y a tomar nuestro corazón. Y es allí, hermanos, donde se da el engendramiento por el Espíritu. Es ahí, hermanos, donde se da el milagro extraordinario de la salvación. Yo creo que nuestra mente es tan pequeña, hermanos. Nuestra mente es tan corta de que nosotros, hermanos, quizás hasta el día de hoy, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y que en nosotros se ha dado el nuevo nacimiento, quizás no comprendemos a cabalidad lo que es, hermanos, lo que es la revelación divina del Evangelio en nuestra vida. ¿Sabe, hermanos, cuándo realmente vamos a entenderlo por completo? Quizás cuando ya estemos allá en la eternidad. Cuando nosotros, hermanos, ya nos presentemos delante de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, quizás vamos a lograr comprender, hermanos, en su totalidad la gracia y la misericordia de Dios. Porque mientras estemos aquí en esta tierra y estemos en este cuerpo, hermanos, y en esta mente finita, se nos va a hacer muy difícil entender esta gracia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si lo entendiéramos, oiga bien, si entendiéramos el milagro extraordinario de la salvación y del pecado, hermanos, que ha sido borrado en nuestra vida y en nuestros corazones, nuestra vida fuera diferente. De los que estamos aquí esta tarde, nuestra vida fuera diferente. Y si nosotros, hermanos, y si la iglesia, oiga, si la iglesia en general comprendiera realmente, hermanos, el milagro extraordinario de la salvación, las iglesias no estuvieran vacías como se encuentran el día de hoy. Y nosotros no estaríamos los que estuviéramos hoy aquí en esta tarde, que podemos contarnos fácilmente. Pero lastimosamente no comprendemos y no entendemos el milagro de la salvación. No entendemos ni comprendemos, hermanos, el milagro extraordinario que el Evangelio vino a cobrar en la vida nuestra. ¿Sabe? Este libro sagrado, hermanos, dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Sabe cuándo usted se llegó a constituir hijo de Dios? Allá afuera dice que todos somos hijos de Dios. Pero este libro sagrado dice otra cosa. El apóstol Juan dice en el Evangelio, hermanos, en el Evangelio de según San Juan dice, oiga bien, el capítulo número 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, dice. Hablando de Jesús, hermanos. Todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que ha sido creado fue creado sino por Él. Y dice, hablando, hermanos, de la revelación del Evangelio, hablando de Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga bien, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a ellos, dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hermano, desde ese momento ahí se constituye un hijo de Dios. Porque dice que Jesús vino a los suyos, dice, y los suyos no le recibieron, hablando de Israel.
Israel, hermanos, venía a gozar del más alto privilegio, porque Dios, hermanos, a través de todos los tiempos, Dios ha tratado con Israel. Les levantaba reyes, les enviaba profetas, les levantaba jueces para que tratara con Israel, pero Israel nunca entendió. Por eso llegaron estas palabras, hermanos, a través de los labios del buen maestro, de nuestro buen Salvador Jesucristo, y dice que cuando él, hermano, sube a un monte, y cuando estaba en ese monte, hermanos, dice la Biblia que vea a la ciudad, hermanos, de Jerusalén. Dice que Jesús, hermanos, lloró, hermanos. Jesús lloró y le dijo: oh Israel, si conocieras el tiempo de tu visitación, no harías lo que has hecho todo este tiempo atrás con todos los que te han sido enviados. Y si conocieras, dice, el día de tu visitación, hablando de Él, te hubieras arrepentido. Pero Israel nunca reconoció el tiempo de Dios. Israel nunca reconoció la visitación de Dios a través de todos los hombres que le había enviado. Y ahora les envía a Jesucristo. Por eso Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice: más a los que le recibieron, dice, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados ni por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos, como le dije en un principio, los hombres y las mujeres más privilegiados sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, de toda la gente que existe sobre la faz de la tierra, que son millones y millones, millones y millones, de todos ellos, hermanos, Dios les escogió a usted, hermana. Amén. Hermanos, Dios los escogió a ustedes. De tantos hermanos que existen en la tierra, Dios nos escogió a nosotros. Ahora dígame, ¿qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en nosotros para habernos revelado su gracia y su misericordia? Bueno, hermanos, no había nada. Porque nosotros, hermanos, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, no había cosa buena en nosotros. No había nada bueno que Dios hubiera visto en nosotros para poder revelar su gracia y su misericordia. No había nada bueno en nosotros para haber enviado a Él a su Hijo a morir por nosotros y derramar su sangre. Nada, hermanos. Sino que todo fue pura misericordia. Todo fue, hermanos, pura gracia, amor y misericordia que se desbordó Dios a través de Jesucristo para haberse entregado por nosotros, hermanos. Oiga bien, dice el apóstol Pablo, hermanos, de que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había predestinado para ser salvos. ¿Logra concebir eso ustedes, hermanos? Antes de la fundación del mundo, antes de que fueran creadas todas las cosas, dice que Él ya nos había predestinado para ser salvos. Hermanos, o sea que antes de que Dios creara todas las cosas, ya en la mente de Dios ya usted estaba. Ya en el plan perfecto y divino de Dios, usted ya estaba para ser salvo. Y esto lo dice en Efesios. Ahora viene y dice en el libro de los Romanos también Pablo, hablando por el Espíritu, dice que a estos que predestinó, a estos los llamó después. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, también a estos glorificó. Mire, hermanos, usted mire el orden. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos tenía predestinado. Dice que a los que predestinó, a estos conoció. A los que conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, los justifica. Y a los que justifica, a nosotros ya nos glorificó también, hermanos. Por eso nosotros ahora estamos seguros de la salvación de nuestra alma. Ahora por ahora nosotros estamos seguros que el día que suene la trompeta, nos vamos con Él. O si la muerte, hermanos, antes de que suene la trompeta, sonar, hermanos, morimos, nos vamos con Él. Él ya nos glorificó. Aunque ahorita nos podamos ver como nos veamos, que nos embravamos, que nos enojamos, que echamos
chispas y pataleamos, hermanos, nos enojamos y hacemos cuantas cosas, Dios, hermanos, nos ve diferentes. Para Él, hermanos, dice que Él ya nos justificó en Cristo Jesús y Él ya nos glorificó. O sea, hermanos, ya nosotros somos diferentes. Aunque el mundo nos vea diferente, aunque nosotros al vernos al espejo nos veamos todavía con rajaduras en nuestra vida, para Él, hermanos, somos diferentes. Amén. Ya estamos glorificados. Y con esto voy a entrar a esta porción, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, desde que el momento que nosotros nos entregamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora dice la Biblia que cuando nosotros venimos, hermanos, al conocimiento de la palabra y del evangelio, ahora nosotros somos nuevas criaturas. Dios viene y nos eleva a otra posición. En el mundo nadie daba nada por nosotros. En el mundo, y antes de conocer a Cristo, la familia no daba nada por nosotros, los compañeros, los amigos, nada por nosotros. Viene el evangelio y nos transforma. Somos nuevas criaturas. Nuestros pecados son borrados. Viene Dios, hermanos, en su misericordia y nos eleva a una posición privilegiada. Dice que ahora estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora Dios, hermanos, nos eleva a una posición nunca antes imaginada por nosotros. Ahora nosotros, hermanos, valemos la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora valemos, hermanos, la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Ahora nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. El mundo nos puede ver como nos vea. El diablo nos puede decir a nosotros: vos no vales nada, sos un don nadie. Mira cómo te encontrás, mira el problema, mira la situación, mira cómo estás ahora en este momento. O sea, el diablo, hermanos, puede decir infinidad de cosas a la mente. Pero, hermanos, por eso Pablo el apóstol dice que debemos de armarnos, hermanos, con toda la armadura de la fe. Y una de las cosas dice que debemos de ponernos es el yelmo. Es de que tenemos que ponernos el casco, hermanos, para cuando el diablo viene a susurrarnos al oído, a decirnos de que somos nadie, de que estamos derrotados, de que Dios ya se olvidó de nosotros. Es ahí, hermanos, donde debemos de ser y echar mano de la palabra de Dios y saber quiénes somos nosotros en las manos de Él. Lo que somos ahora, hermanos, es grande. Lo que ahora somos nosotros, hermanos, en las manos de Dios es grande ahora. ¿Y sabe qué dice el apóstol Juan en la primera epístola? Dice esto, oiga bien, con esto voy a entrar a esta porción. Dice: amado, dice, ahora. Y es similar a lo que habla, hermanos, en el Evangelio según San Juan, es lo que le dije anteriormente. Pero ahora dice, en la primera de Juan, el mismo apóstol Juan dice: amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Amén. Oiga bien, amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Y esto que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser, dice. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y seremos tal como Él es. Pero dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Se sienten privilegiados por ser hijos de Dios ustedes, hermanos? Mire, hermanos, el hecho de ser hijos de Dios no es de cualquiera, hermanos. ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice en la epístola a los Romanos? Dice que no es ni depende del que quiere, ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, hermanos. Mire, aquí habemos pero tan poquitos esta tarde, hermanos, aquí. Pero yo le digo que todos aquellos que se han quedado en sus casas haciendo nada, hermanos, o andan en la calle abriendo la boca, ellos, hermanos, no han valorizado lo que es ser un hijo de Dios. No han comprendido. Por eso le decía en la introducción, hermanos, el milagro extraordinario de la salvación no lo hemos comprendido todavía nosotros, porque nos importa poco el evangelio, porque nos importa poco, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aquellos que han comprendido el milagro de la salvación, el milagro extraordinario de la revelación divina del evangelio a la vida nuestra, hermano, el cristiano no es el mismo. El cristiano, hermanos, vive una vida apegada a este libro sagrado. Vive una vida, hermanos, agradecida con Dios todos los días de la vida.
No desprecia ni un momento de la vida sin dejar de estar honrando a aquel que se entregó por él. Solo le voy a poner un ejemplo y luego voy a entrar en esta porción. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en la multiplicación de los peces y de los panes? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia, hermanos, que había una gran multitud que venía detrás de Jesús. Jesús, hermanos, lo ven que hacía milagros extraordinarios. Ven a un Jesús levantando al paralítico. Ven a un Jesús extendiéndole la mano, hermanos, tocando al que estaba enfermo y la enfermedad se iba. Ven a un Jesús, hermanos, que le daba vista al ciego, que le daba, hermanos, a aquel que no oía, lo hacía oír, al que no hablaba, lo hacía hablar, al que estaba ciego, hermanos, dice la Biblia que solamente escupía en tierra, hacía lodo y le untaba los ojos y aquel hombre empezaba a ver las maravillas de Dios. Pues cuando empieza a ver la gente, hermanos, las maravillas que Cristo hacía, dice que eran multitudes que le seguían. Pero en una de esas dice que los discípulos le dicen: maestro, despide la multitud porque ya es tarde y ya vienen y tienen 3 días de venir y no han comido nada. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Dale vosotros de comer, les dijo. ¿Qué hubiera hecho usted en ese entonces, hermanos? Cuando usted ve, oiga bien, 5,000 que venían detrás de Jesús, sin contar las mujeres y los niños. Oiga bien, 5,000, hermanos. ¿Qué hubiera pensado y qué hubiera hecho usted si Jesús le hubiera dicho: denle ustedes de comer? Eran 12, nosotros somos 6. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si Jesús le hubiera dicho: denle ustedes de comer, pues. Como dice el hermano, tantos denarios no nos alcanzan, le hubiera dicho. Le dijeron ellos. ¿Qué tenéis?, le dijo. Unos cuantos pececitos y unos cuantos panes, le dijo. Traédmelos, dijo. Viene el Señor y hace, oye bien, viene el Señor, le da gracias al Señor y hace el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Y hermanos, dice que se los entrega a los discípulos y les dice: repártanles. Y empiezan, hermanos, a hacer la repartición y mire, aquella multitud de gente, 5,000. Pongámosle, hermanos, 5,000 hombres. Acuérdese que siempre en cualquier lugar son más mujeres y niños que hombres. O sea que pongámosle un doble, eran como 10,000, hermanos. Y a 10,000 bocas les dio de comer el Señor, 10,000. Amén. Todos aquellos empezaron a comer y le dijo al Señor todavía: recojan todo lo que sobró, le dijo, porque no vamos a desperdiciar nada, dijo. O sea, hermanos, cuando Dios nos da la bendición no tenemos que desperdiciar nada. Hay veces terminamos de comer y nos sobra el gran puño, lo botamos nosotros, a la basura se va. Y el Señor dijo: no desperdicien nada. Recojan lo que sobró, los pedazos que sobraron, recójanlos. Sobró una buena puñada, hermanos. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? Aquellas 10,000 personas que venían detrás de Jesús, ¿qué dijeron? Ay, dijeron: aquí está bueno, dijo, andar detrás de Jesús, porque este nos va a dar de comer todo el tiempo, dijeron. Así que mira, ahora mucho menos, hermanos, se iban a apartar de Jesús, mucho menos se iban a apartar. Ahora dijeron: aquí la hicimos con el Hijo de Dios, dijeron. Aquí la hicimos, aquí ya no vamos a tener necesidad de ningún vientre. Pero ¿sabe qué? Esa gente que le seguía iba viendo el vientre nada más. ¿Cómo satisfacer, hermanos? Nada más el estómago. Ellos no iban pensando en lo eterno. Ellos iban pensando nada más en lo de este mundo, en qué voy a comer y qué voy a vestir. Y como vieron que hizo la multiplicación, dijeron: aquí lo hicimos, ahora no vamos a aguantar hambre. Y mire, la puñada iba. Jesús sale y se va, hermanos, a llevar el mensaje. Toda esa gente, hermanos, el Señor sabía por qué le seguía. Y oiga bien, dice que cuando viene la multitud, el Señor se voltea, hermanos. Se voltea y les dice: ¿por qué me siguen ustedes? ¿Por qué me siguen? Porque les di de comer y os saciasteis. O sea que ustedes les dijo: me están siguiendo nada más por lo humano, porque yo les puedo satisfacer las necesidades físicas de esta tierra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el evangelio no es comida ni bebida. Ellos dijeron: en Jesús tenemos ya, ¿qué?
Tenemos una despensa, dijeron. A través de Jesús tenemos ya un surtido para poder pedirle lo que queramos y Dios nos lo va a dar. Pero estaban equivocados, hermanos. Y cuando le dice eso, ¿por qué me siguen ustedes? Los encaró, hermanos. La palabra y el evangelio, viene Jesús y los encara y dice, ¿por qué me siguen ustedes entonces? Porque les di nada más de comer, por eso me siguen. Y dice la Biblia, hermanos, que desde entonces cuando el Señor les dijo esa palabra, mírenme la seña, muchos empezaron a irse. Empezaron a irse, hermano, uno por uno dijeron, chicas, dijeron, si así es la cosa esto, si el Señor nos va a estar regañando, dijo, a cada rato por cualquier cosa, dijo, mejor vámonos, dijo. Y dice que se empezaron a ir. Y mire, y los discípulos miraban que las puñadas se iban, vea. 5,000 más todos esos, unos 10,000, y se empezaban a ir por puñadas, hermanos, puñadas se iban. Y los discípulos afligidos, hermanos, porque todos estaban yendo. Pero nadie, de los 12, nadie se animó a decirle, ¿pero qué, Señor? ¿Y esto? Y viene uno, hermanos. Y usted sabe quién es, vea. El arrebatado, el violento. Bueno, aquí por lo menos algo bueno se sacó de este hombre. Viene Pedro y le dice, maestro, le dice, todos están yendo, le dice. ¿Y qué? Le dijo. ¿Se quieren ir también ustedes? Les dijo. ¿Te quieres ir vos, pues, Pedro? Le dice. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Le dijo, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. Señor, ¿a quién vamos a ir? Le dijo, aunque la gente se vaya, le dice, a que tú las regañes por lo que les dice, porque sabemos que es la verdad, le dice, pero nosotros ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A qué voy con este ejemplo, hermanos? ¿Cómo dije que era el tema, hermanos? ¿Cómo dije que era el tema esta tarde? ¿Perdón? No. Eso lo dije en una introducción, el milagro extraordinario. Pero todo esto que le he dicho, ¿sabe por qué lo decía? Porque usted y yo debemos de reconocer que hemos recibido ese milagro extraordinario de la salvación. Pero el tema es, ¿qué implica llevar la cruz de Cristo? ¿Qué implica llevar la cruz de Cristo? Y le he puesto todo esto de lo que nosotros somos ahora en el Evangelio. Es para que comprendamos, hermanos, que el Evangelio, oiga bien, el Evangelio no va a ser fácil. ¿Qué implica llevar el Evangelio sobre nuestros hombros? ¿Qué significa tener el Evangelio, hermanos, nosotros en nuestra vida? Que veamos, hermanos, que el Evangelio y la salvación que hemos recibido, hermanos, es el regalo más grande que hombre y mujer alguno puede recibir sobre la faz de la tierra. Muchos allá afuera, hermanos, quisieran estar aquí sentados. No pueden. Quieren, pero no pueden, porque no se les ha sido revelado este Evangelio glorioso a ellos, hermanos. ¿Sabe por qué Jesús un momento dice que se regocijó en el Espíritu y le dijo, Padre, te alabo, le dijo, oh Señor del cielo, y te alabo, le dijo? Porque escondiste estas cosas de los sabios, las escondiste de los entendidos y las revelaste a los niños, les dijo. Porque sabe que muchos hombres reyes, príncipes, gente dotada, gente sabia, gente adinerada, hermanos, quisiera tener lo que usted tiene. Quisiera tener el regalo, hermanos, de la salvación y el perdón de los pecados. ¿Quién no quisiera tenerlo? Pero, hermanos, no lo tienen. Y aunque sean los más millonarios del mundo, con todo su dinero, hermanos, con toda su riqueza, no pueden pagar pero ni una gota de la sangre de Cristo. Y usted, hermanos, que no éramos nada, hermanos, Dios nos revela este tesoro a nosotros, hermanos. Nos da la revelación del Evangelio, nos da el perdón de pecado. Ahora, hermanos, no somos cualquier cosa. Pero este Evangelio, hermanos, requiere mucho. Estos empezaron a irse, hermanos, porque dijeron, así es el Evangelio, mejor me voy, dijo. Porque yo le voy a decir el Evangelio, hermanos. Y eso es lo que voy a tratar ahorita con esto. ¿Qué implica llevar la cruz de Cristo? No va a ser fácil, hermanos. Hermanas y hermanos, no va a ser fácil el llevar este Evangelio en nuestra vida. Hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo tiene usted de caminar en el Evangelio? Y si yo le preguntara, ¿para usted ha sido fácil? Yo sé que no es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos, el poder caminar en este mundo lleno de maldad y de pecado. No es fácil.
No es fácil, hermanos, negarse al pecado. No es fácil, hermanos, cuando usted está en el mundo y se le ofrece cualquier cosa. El diablo le presenta a los hombres una mujer, a las mujeres les presenta algún hombre, les presenta, hermanos, cualquier cosa. Fácil, hermanos, para poder caer, pero decimos nosotros. Y allí, hermanos, allí es la lucha. Allí, hermanos, es la del verdadero creyente. Allí la del verdadero hijo de Dios. El poder negarse a los apetitos de la carne. El poder negarse, hermanos, a los ofrecimientos que este mundo da a nuestra vida. Por eso, hermanos, llevar la cruz de Cristo no es fácil. Muchos, hermanos, cuando Cristo andaba en la tierra, se le ofrecieron para poder seguirle. Y, hermanos, no daban el ancho para seguirle a Él. Muchos le decían: Señor, te seguiré, le decía. Te seguiré donde quiera que vayas. No sabían lo que estaban diciendo. A otros los llamaba y le decía: ven tú y sígueme, le decía. Y le decía: Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y dice: porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, hermanos, que no es fácil. Jesús les dijo: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido. Pero el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él sabía, hermanos, que les estaba dando a entender que el evangelio no iba a ser fácil mientras estuvieran aquí en la tierra. He aquí, les dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Usted nunca se ha imaginado, hermanos, usted mismo en medio del mundo? En medio del ambiente en el cual usted se encuentra, y son puros lobos, hermanos, que están allí queriendo devorarlo a usted. Y usted, la pobre ovejita allí. Pero así nos ha enviado Jesús en el mundo, como ovejas en medio de lobos. Que el que está a la par nos quiere hartar, el diablo nos quiere comer por aquí, aquí nos quieren destruir, aquí hablan de nosotros, aquí nos juzgan, aquí nos señalan, tanta cosa, hermanos. Pero ahí, hermanos, allí Dios nos ha enviado. Pero si nos ha enviado, hermanos, no nos va a dejar solos. Él nos ha dado las armas para poder defendernos. Él nos ha dado el respaldo de su Espíritu Santo para poder sobrevivir en un mundo lleno de maldad. Dice la porción que leíamos, hermanos, dice, versículo 25, grandes multitudes iban con Jesús. Así como cuando dice la multiplicación de los panes, hermanos, iban multitudes. Y aquí dice, grandes multitudes iban con Él. Y cuando vienen las grandes multitudes, dice que se vuelve a ellos y les dice, si alguno, dice, viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a hijos, a hijas, a hermanos, a hermanas, no puede ser mi discípulo. Oiga bien, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué implica llevar el evangelio, hermanos? ¿Qué implica llevar la cruz de Cristo sobre nuestra vida? El negarnos a todo, hermanos. Que ni mi padre me puede quitar a mí el puesto que se merece Dios en mi corazón. Que ni mis hijos pueden quitar el puesto que se merece Cristo en mi corazón. Que ni mi esposa, a las hermanas, su esposo, sus hijos, nadie. O sea que no podemos amar más a otra persona fuera de Cristo, más que a Él. Porque si amamos a alguien más exteriormente después de Cristo, fuera de Cristo, no podemos llamarnos discípulos de Él. No podemos decir que yo soy un seguidor de Cristo. No puedo decirme yo soy cristiano y camino en el evangelio y amo a alguien más que Cristo. No puede pasar eso. Y dice, y aún también dice, su propia vida no puede ser mi discípulo. Nadie que ame más su propia vida más que a mí, dice, puede ser mi discípulo. Dice, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Con esto finalizo. Muy sencillo, le decía el pensamiento, hermanos, esta tarde. Muy sencillo el pensamiento. Termino con el versículo, oiga bien, lea conmigo el versículo número 32. Oiga bien cómo dice. Versículo 33.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez más, así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con eso finalizo. El llevar la cruz de Cristo, o vivir en el Evangelio, hermanos, es lo más maravilloso, pero también es lo más delicado, hermanos. Es lo más delicado. Y requiere anularnos a nosotros mismos, hermanos. Anularnos a nosotros mismos. Porque dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. No me conteste, pero nosotros ya renunciamos a todo, hermanos. Ya renunciamos de verdad nosotros a todo. Porque dice, así pues, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquel joven, hermanos, que le dijo, Señor? No, le dijo, hablándole a Jesús, y le dijo, bueno. Señor, bueno, le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno? Dios le dijo. Pero le dijo, los mandamientos ¿sabes? Le dijo. No hurtarás, no adulterarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre. Ay, le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dijo. Todo lo he guardado. O sea, mire, a simple vista, aquel joven, hermano, intachable, que guardaba la ley irreprensible. Ah, dijo, aquí ya la hice con Jesús, y yo le dije que ya guardó la ley, dijo, ya la hice con este, dijo. Pero no crea que con eso iba a pantallar al Señor y decir, no, este tiene ganado el cielo ya. No, hermanos. Y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué otra cosa me falta? Le dijo. Le dijo, una cosita nada más, le dijo. Vende todo lo que tiene, le dijo, y dale a los pobres. Y como era rico, con eso tuvo, ya con eso lo cruzó. Y dice, se entristeció y se fue. Porque dice, tenía muchas posesiones. O sea, hermanos, que aquel, oye, con un aparato religioso sí honraba a Dios, sí estaba delante de Dios, quizás diezmaba, quizás ofrendaba, quizás, hermanos, hacía buenas obras, estaba en los cultos, hacía todo, hermanos. Pero todo eso era una pantalla nada más, porque el corazón no estaba puesto en Dios. Su corazón estaba puesto en el dinero. En el dinero. Y dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que el hombre, hermanos, quería seguirle a Dios, pero tenía ahí las riquezas y mi dinero. Si no se suelta el dinero, le decía, no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso dice, así pues cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y este hermano tuvo la oportunidad de poder ser parte de los 12, pero no se había despojado de eso. Pues nosotros ya nos despojamos de todo, hermanos. Ya dejamos todo por causa del Evangelio. Muchas veces no, hermanos. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que todavía, hermanos, no las hemos soltado, que todavía ahí están en nuestra vida, y muchas veces eso, hermanos, nos estorba en nuestra vida cristiana. Porque oiga bien, el Evangelio, hermanos, implica muchas cosas. El Evangelio es renunciar a todo el mundo, a renunciar a todo eso, a todo lo bueno. ¿Por qué cree, hermanos, que se les hace difícil? Se les hace difícil a aquellos que un día tuvieron fama allá en el mundo. Vienen al Evangelio y ven la diferencia, hermano. Porque allá, hermano, en primer lugar, tienen el dinero, tienen las comodidades, tienen, hermanos, el abucheo de la gente, los aplausos de la gente, la fama que le llaman. Vienen al Evangelio, aquí no son conocidos. ¿Y qué dicen? Mejor me voy allá, estaba mejor. Y muchos artistas que han venido al Evangelio, hermanos, vienen, pero luego se van de nuevo. Porque no renunciaron a todo. Porque se les hace difícil el Evangelio. Se les hace difícil, hermanos, caminar aquí. Porque yo le voy a decir, es difícil, hermanos. Pero
Dios ha prometido estar con nosotros, hermano. Eso es lo más importante, que no es fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, si Dios, dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, hermanos, que si Él va por nosotros peleando, hermanos, nadie nos va a poder hacer frente a nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos en este caminar. Tenemos que esforzarnos, hermanos, en el Evangelio. Saber, hermanos, que llevar la cruz de Cristo implica disciplina. Implica, hermanos, negarnos a nosotros mismos. Implica pagar un precio. Pagar un precio por el Evangelio. Así que, hermanos, adelante, por nada desistamos de este camino, hermanos. Venga lo que venga, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por dar lo mejor de nosotros. Dar lo mejor. Que van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir ofrecimientos, va a venir cuánta cosa en nuestra vida, hermanos. Pero usted manténgase fiel a Dios. Con esto finalizo. El ejemplo que leíamos, que decía, dice que quien queriendo edificar una casa, dice, no se sienta primero y dice, y ve si tiene lo necesario. Tiene todos los materiales para poder terminar la casa. No se dice que empiece a edificar y no termine. Y no acabe. Y la gente cuando pase va a empezar a hacerle burla y decirle, empezó a edificar la casa, no la terminó, solo levantó las paredes o puso las bases y la gente burla le va a hacer, dice. O quien dice que va a la guerra, dice, primeramente no se siente y dice si puede hacer frente con 1000 cuando el otro viene con 2000. O sea, y se la lleva de perder. Mejor dice que le mande, dice, condiciones de paz, diciéndole que se rinde mejor, ¿verdad? Porque no le va a poder hacer frente, porque sabe que va a perder. Así también dice, nosotros tenemos que saber dónde estamos, hermanos. ¿Dónde estamos? Porque muchos de este ejemplo, hermanos, un día estuvieron y no se pusieron a pensar si iban a dar el ancho en el Evangelio. Si dijeron vamos a llegar al final o a medias me voy a quedar. Y muchos así pasó y se han ido, hermanos. Se han ido del Evangelio. Ya no están aquí, hermanos, porque vieron el Evangelio cuesta arriba. Vieron el Evangelio muy difícil. Vieron el Evangelio que, si el Evangelio es de negarse tantas cosas, mejor me voy. Y por eso muchos se iban. Y por eso Jesús les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Les dijo. No, dijeron. Y nosotros tampoco, hermanos. Nosotros no somos quien para irnos y decir, no, mejor abandonemos esto. No, hermanos. Porque el único que nos puede sostener y el único que nos ha prometido vida eterna es solamente Cristo Jesús, hermanos. Amén. Así que, hermanos, por nada desistamos. Sigamos hacia adelante hasta el final. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie esta tarde y oramos. Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias esta tarde.